Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que el Señor te bendiga en este día, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y recibas paz. En esta oportunidad quiero compartir contigo Números, el capítulo 12. Y quiero invitarte a que puedas coger tu Biblia y puedas ir conmigo a Números, el capítulo 12, y podamos leer juntos, estudiar la palabra del Señor y puedas recibir una enseñanza poderosa para tu vida y puedas ser prosperado en este día. ¿Ok? Bien. Si lo tienes ya, vamos a leer Números capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Acaso también no ha hablado a través de nosotros? Y lo escuchó Jehová. ¿Ok? Vamos a detenernos aquí un momentito para poder analizar estos versículos. Y comenzaremos diciendo de que María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero eran hermanos de sangre, ¿ok? Y bueno, en algún momento Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 15, que no había profeta, ¿verdad?, que en su propia tierra recibiera honra, ¿no? Eso quiso decir de que muchas veces podemos tener líderes cercanos a nosotros y no los valoramos, ¿ok? Y eso fue lo que pasó con María y Moisés, porque hablaron contra él, murmuraron, ¿ok? Y vamos a analizar un poquito esta conversación que ellos tuvieron. En realidad no se especifica dónde se produjo esta conversación. Probablemente pudo ser tal vez en un almuerzo, en un desayuno ahí familiar entre ellos, compartiendo un break o como les mencionaba, un almuerzo, y comenzaron a hablar en contra de Moisés, a criticar a Moisés. Entonces, muchas veces creemos, ¿verdad?, de que las cosas que hablamos en familia se queda ahí en familia y que de ahí no sale, pero la verdad es que Dios escucha, ¿ok? Dios escucha todo lo que nosotros hablamos. De esta conversación privada que tuvo María y Aarón, Moisés nunca la escuchó, Moisés nunca se enteró de lo que hablaron hasta ese momento. Pero el que escuchó fue Dios. Dios oyó esto, ¿ok? Y no le agradó, ¿ya? Y vamos a continuar analizando esto. La que lideró esta conversación privada entre ellos fue María, porque en Números 12:1 que acabamos de leer dice: ella habló, lo que indica que María era la principal en esta conversación. Mira cómo conversaciones aparentemente simples o aparentemente que pueden quedarse allí entre María y Aarón, sin pensar de que Dios las está oyendo, pudo haberlos llevado y llevarnos a nosotros, si no entendemos de que realmente Dios está presente en cada momento de nuestras vidas y que Él va a escuchar todo lo que nosotros hablamos, ¿ok? Creemos que nadie se escuchó, que todo queda en secreto, pero Dios ya lo oyó. Y entender la responsabilidad que hay en las conversaciones que tenemos, porque así como Dios escucha, este tipo de conversaciones nos puede llevar a severas consecuencias, como lo que vamos a ver a continuación. El descontento que tenía María, por la cual se dio este tipo de conversaciones, se cree, según las críticas, y yo estoy de acuerdo con eso, de que vemos en el capítulo anterior, Dios le había ordenado a Moisés de que eligiera 70 líderes, ¿verdad? 70 líderes para que le ayudaran a gobernar Israel, para que le ayudaran a dirigir Israel, porque él sentía que era demasiada la carga ministerial que tenía. Entonces Dios le dijo: vas a coger 70 hombres, yo voy a poner a mi espíritu en ellos, el mismo que tienes tú, para que te ayuden a gobernar.
Y María, siendo profetisa, siendo la hermana de Moisés y Aarón también, no fue escogida, no fue elegida dentro de los 70, ¿ok? Dentro de los 70 líderes. No estuvo en ese grupo, fue excluida de los 70 líderes y ella se sintió así, se sintió excluida. Entonces, eso como que dañó su orgullo, como que la movió, le movió el piso y comenzó a hablar mal de Moisés, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con manejar nuestras emociones, en este caso el orgullo que tenía María y Aarón, ¿no? Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual le criticaban a Moisés? ¿Verdad? ¿Cuál era la excusa que ellos habían usado? Era que Moisés se había casado con una mujer cusita. Cusita quiere decir una mujer que tenía la tez oscura, una mujer de piel negra. Entonces, ¿cuál era el problema en este asunto? ¿Cuál era el fondo de la crítica? No que Moisés se hubiera casado, sino que lo haya hecho con una mujer de piel oscura. Y esto es algo que desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque mira, esta mujer, la esposa de Moisés, no tenía la culpa de tener la piel oscura. ¿Ok? Muchas veces criticamos a las personas por cosas que no dependen de ellas. Hay cosas que escapan de sus manos y no debemos juzgarlos ni criticarlos, sino simplemente tenemos que aceptarlos porque en este caso no había un pecado. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Mira, muchos comentaristas dicen que tal vez esta mujer cusita era Séfora, ¿verdad? Y que su papá pertenecía o era etíope, pero que había viajado y se había llegado a establecerse en el pueblo de Madián, pero que él era cusita también, o sea, él era de piel oscura, y ahí fue donde llegó Moisés y le gustó su esposa Séfora y se casó con ella, ¿verdad? Algunos dicen esto y otros dicen de que tal vez Séfora ya haya muerto y que se casó por segunda vez, ¿no? Esta era su segunda esposa, ¿no? Pero sea cual fuera el contexto en el que se dio, no había aquí un pecado para que ellos pudieran criticar, sino que ellos hablaban de algo que no tenía sentido, que estaban criticando el color de piel de la esposa de Moisés. Y le dijeron, y bueno, fue producto de una murmuración. Ahora, yo me quiero detener aquí un poquito, y es que muchas veces nosotros, sin querer, o tal vez queriendo, o creemos que es algo normal, que no hay nada de malo, el criticar a las personas por los defectos físicos que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir, ahí viene el cojito, o ve a comprar pan a la tienda del cojito, ¿no? De la persona que cojea. Esa persona que cojea o al quien le dicen el cojito tiene un nombre. Ve a comprar pan a la tienda del señor Roberto. ¿Me entiendes? Escúchame algo que a Dios le desagrada profundamente es que le pongan sobrenombres a las personas, que le pongan apodos a las personas. Ten mucho cuidado con eso. Cuando tú vas a hablar de alguien, ponle el nombre que tiene, habla con mucho respeto. Nunca digas, ahí viene el fulano, el mengano, poniéndole apodos. No. Siempre llámalos por su nombre, con respeto. Recuerda que eso es algo que a Dios no le agrada. Los apodos no le gustan a Dios. A Dios no le agradó que juzgaran a esta mujer que era la esposa de Moisés por causa del color de su piel, ¿no? Entonces, no le gustó y trajo consecuencias gravísimas, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado. Dando la aclaración, y bueno, una vez más te digo que el hecho de que su esposa sea una mujer cusita no dependía de ellos, o sea, por el motivo por el cual estaban criticando, era algo que escapaba de su control y no tenían la culpa de eso, ¿ok? Bien. Ahora, acá viene la incomodidad de María, donde dice, ¿solamente acaso por Moisés ha hablado Jehová? ¿Verdad? Esta era una pregunta subliminal
que María la hizo con doble intención para tirar abajo el liderazgo de Moisés, ¿no? O sea, le mandó la pregunta para que Aarón pues diga, sí, tienes razón, ¿no? O sea, no era una simple pregunta, era una pregunta con una mala intención, ¿ok? Entonces, también la crítica era porque Moisés se estaba creyendo que él era la única persona a través de quien Dios hablaba. Que por causa de eso él se había vuelto muy orgulloso porque él era el único a través de quien Dios hablaba. Ahora, ¿será cierto esto? Yo no creo que Moisés haya sido orgulloso por ser el único que era usado por Dios hasta ese entonces, porque recuerda que Dios ya le había dado la autorización de buscar 70 personas más, ¿ok? Entonces, pero antes de esas 70 personas, Dios hablaba solamente a través de él. ¿Esto será cierto que Dios hablaba solamente a través de él? Acá hay una respuesta positiva y negativa. Positiva es decir, sí. Y no, ¿ok? Primero te voy a decir por qué no. Y en realidad Dios no había hablado solo por Moisés. Acá vamos a darte algunos ejemplos, ¿ok? Y también te voy a decir por qué sí. Esta es una pregunta que tiene ambas respuestas, un sí y un no. ¿Por qué no? Porque también vemos en Éxodo 4:30, en Éxodo 12:1, que Dios habla a través de Aarón. En Éxodo capítulo 15, versículos 20-21, habla también a través de la profeta María, ¿ok? Y en Números capítulo 11, versículos 24 y 25, también habla a través de los ancianos de Israel. Entonces vemos aquí que Dios también había hablado a través de ellos. ¿Ok? Entonces no era Moisés el único por el cual había hablado, pero también hay una respuesta. Al mismo tiempo, un sí. Sí. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. También la respuesta es sí. También porque Dios nombra a Moisés como el único, ¿ok? El único líder que era portavoz de Israel, ¿ok? Y de la forma como lo hacía, porque dice que con él hablaba de manera directa, cara a cara, de frente. No lo hacía a través de sueños, a través de interpretaciones, no, era de frente. Entonces, por eso la respuesta es sí y no, ¿ok? En otras palabras, el pensamiento que ellos tenían, tanto Aarón como María, era el siguiente: si Dios no nos ha usado a nosotros, ¿por qué no podemos ser parte de los 70 líderes? ¿Verdad? ¿Por qué no podemos ser parte del liderazgo? Es más, Moisés es nuestro hermano, ¿verdad? Sino que esto no dependía de Moisés. Esto dependía de Dios, y Dios era el que había elegido esas 70 personas. Eso es algo que no entendía María y no entendía Aarón. Estaban siendo dañados en su orgullo, ¿ok? Otro de los pensamientos que tenían Moisés y María era de que nosotros estamos dotados espiritualmente y Dios ha hablado a través de nosotros. Nosotros hemos sido usados por Dios, somos usados por Dios. ¿Por qué no podemos compartir el nivel de autoridad que tiene Moisés? También podemos hacerlo. Entonces, si te das cuenta, en ambas posiciones, ¿ok?, hay un factor común que es el orgullo, el ser dañados en su orgullo. Porque tal vez, no sé, María se encontraba con su vecina y su vecina tal vez le decía: María, tú no estás dentro de los 70 líderes que Dios ha elegido a través de Moisés. ¿Y por qué si tú eres profetisa? ¿Te das cuenta? Entonces María se sentiría incómoda y diría: pues bueno, sí, tienes razón, ¿no? O sea, ¿por qué no me han elegido a mí, no? ¿Por qué no han elegido a Aarón? Lo que tenía que entender María es lo que dije hace un momento. Eso venía de Dios, no venía de Moisés. Y lo otro es que el hecho de ser dotados espiritualmente o de ser usados por Dios no justificaba el recibir la responsabilidad y la autoridad de dirigir el pueblo de Israel. Ahora, acá en medio de esa conversación que era privada, tú sabes que Dios lo escucha todo. Dice, Dios lo escuchó.
Dios siempre lo oye todo y lo hace según la verdad. Dios siempre va a escuchar algo y va a juzgar de acuerdo a la verdad y no según la apariencia. Muchas veces queremos juzgar por lo que parece ser y Dios nunca va a juzgar algo por lo que parece ser. Dios va a juzgar algo de acuerdo a la verdad. ¿Ok? María y Aarón acusaban a Moisés de ser orgulloso, ¿no? Moisés es orgulloso, decía. Pero el asunto aquí es que ese pecado de orgullo era el mismo pecado que los movió a ellos a hacer esta acusación y tener este tipo de conversación. Le decían orgulloso a él cuando ellos habían sido dañados en su orgullo. Ellos eran los orgullosos. Ellos eran los que por causa de su orgullo estaban haciendo o manifestando este tipo de conversaciones. ¿Ok? Luego dice, y aquel varón era muy manso. Vamos a continuar leyendo. ¿Ok? Y aquel varón era muy manso, dice el versículo 3, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. ¡Wow! Dios había escuchado y Dios sabía que Moisés no tenía orgullo. Moisés era el hombre muy manso, el hombre más manso de la tierra. Este apelativo de ser el más manso de la tierra le puso José en algún momento, ¿ok? Entonces dice, pero aquí era todo lo contrario. Moisés era una persona mansa, humilde. Los orgullosos eran María y Moisés. Y como Dios escuchó todo, Dios se manifiesta en ese momento y Dios los llama a los tres. ¿Ok? Vengan los tres, les dice. Y los llevó al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Yo tal vez imagino a María y Aarón diciendo, Dios ha escuchado y se ha dado cuenta de que Moisés es un orgulloso, es un soberbio y encima se ha casado con una mujer cusita. Pero lo cual se dieron cuenta a través de lo que Dios les habló, que era absolutamente todo lo contrario. La llamada de atención y el castigo y la reprensión fue para María y para Aarón, porque les dijo claramente de que Moisés era manso. ¿Ok? Ya les mencioné esto. Ahora, parte de la queja de ellos era que Moisés se creía orgulloso, se creía especial, ¿no? Y Dios les dice que sí, Moisés era muy especial para él. Moisés era muy especial para Dios. Porque la forma de comunicarse con Moisés era de una forma directa, con una cercanía única. Moisés les dice así a los profetas, puede haber muchos profetas, ¿no? Inclusive tú, María, pero yo te hablo a través de sueños, a través de visiones, pero a Moisés no. A Moisés yo le hablo de manera directa, porque yo tengo un trato muy especial con él, porque él es un hombre manso y yo lo amo. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios tenga este concepto de Moisés. Tal vez podríamos decir en esta mañana, ¿no? ¿Qué concepto tiene Dios de ti? Dios, ¿qué cosas buenas puede decir Dios de ti? ¿Qué cosas buenas puede decir Dios acerca de mí? ¿Verdad? Porque Dios aquí manifiesta su concepto acerca de Moisés. Y eso nos lleva a pensar de que tenemos que actuar, hablar y pensar de una manera que le agrade a Dios, para que Dios diga, me gusta cómo piensa esa persona. Siempre piensa lo bueno y no lo malo. Entonces, acá quiero darte una pequeña frase donde dice, Moisés vio la forma de Dios, porque Moisés al estar cara a cara con Dios, el hecho de decir cara a cara es estar tan cerca de Dios, que vio la forma de Dios, la apariencia de Dios, y escuchó la palabra que salía de su boca. Pero Jesús era la palabra, recuerda, Jesús era la palabra y en la forma de Dios. Jesús tenía la forma de Dios, ¿verdad? Dios tomó la forma de Jesús. Entonces,
aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración. Recuerda que en algún momento Jetro, el suegro de Moisés, también habló con Moisés y lo confrontó. Jetro, su suegro, en algún momento confrontó a Moisés y le hizo preguntas difíciles. Entonces, el asunto no era el tener una confrontación con el siervo de Dios, sino el asunto era la intención del corazón. La intención de María era tirar abajo a Moisés, sacarlo tal vez del liderazgo, tal vez hacerle una sublevación, ¿verdad? En contra de Moisés. Para eso usaba a Aarón y luego vamos a explicar por qué Aarón, ¿ok? Entonces, pero esa era la mala intención que había en María, pero en Jetro no hubo esa intención. En cambio, lo que sucedió con Jetro era de ayudarlo en el ministerio, tal vez de darle alguna idea, algún aporte para que el ministerio siga avanzando y no para sacarlo del ministerio, ¿ok? Sacarlo del gobierno, sacarlo del liderazgo. Entonces, esa era la gran diferencia entre Jetro y María. ¿Ok? La intención del corazón. A Jetro no le pasó nada porque no hubo ninguna mala intención, pero a María y a Aarón sí. ¿Ok? Entonces, como consecuencia, vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos. Me ubico en el 5 en adelante. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Aleluya, ¿verdad? Qué bonito concepto. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aleluya, por eso les mencioné ese dato, ¿verdad? Moisés vio la forma de Dios, la apariencia de Dios y escuchó su palabra, pero Jesús era la palabra y era la forma de Dios, ¿ok? Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor a hablar contra mi siervo Moisés? Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿verdad? Eso ya lo leímos. En el 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios se molestó, se enojó contra ellos. Versículo 9, entonces la ira de Jehová, eso ya les dije también, disculpen, acá se repite, por eso es que lo vuelvo a leer. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María, acá viene el castigo, como consecuencia, estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Ahí estaba el producto del enojo de Dios. En ese momento, tal vez María no se dio cuenta, pero Moisés la vio y dijo, Aarón la vio, su hermano, y le dijo, María, estás leprosa. Y al ver María, la apariencia de su piel era ya una lepra avanzada. Dice, parecía como un niño que había nacido muerto. Entonces, ella se asustó. Y la lepra que tenía María era ya avanzada. Dios hizo que en ese momento su cuerpo reflejara su corazón. ¿Ok? Ahora vamos a leer el siguiente versículo y dice, y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! Ahora sí era Señor de él, ¿verdad? Antes no, antes era el orgulloso, el que se casó con la cusita. Ahora, en el castigo, ahora sí le dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Te das cuenta? Muchas veces actuamos locamente. Que Dios
nos guarde a todos de no actuar locamente y no hablar cosas locamente. Solo Dios conoce la verdad y la intimidad de nuestros corazones. Entonces dice, hemos actuado y hemos pecado. Reconoció su pecado, reconoció su error. ¿Ok? Entonces en ese momento, Moisés habla con Dios y le dice que le quite la lepra, ¿verdad? A María. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Y dice que Dios la sanó. Pero le dijo, el pecado que ha cometido ella es tan grave como escupir a su padre. Wow, tengamos cuidado de no escupir a las personas. Ten mucho cuidado de no escupir a las personas, de verdad. Entonces, Dios le dice, bueno, Moisés, me lo estás pidiendo, estoy parafraseando esta conversación entre Moisés y Dios, me lo estás pidiendo tú, entonces está bien. Que tenga lepra, no toda su vida, que no muera de esa enfermedad, yo la voy a sanar, pero que salga 7 días del campamento, que sea retirada. Y yo me imagino a María salir de la congregación del campamento 7 días, y esos 7 días arrepentida y con miedo de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, dice, después de esos 7 días, María fue sanada y se reunió otra vez con su pueblo. Ahora, la última pregunta que yo hago, y la cual hay 2 posibles respuestas. ¿Por qué la lepra no cayó sobre Aarón y sí cayó sobre María? Porque los dos comentaron. Número 1, pienso porque fue María la que inició toda la conversación, la que incitó a Aarón a pensar mal, conspiró, tal vez para tirar abajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Y número 2, porque tal vez Aarón era un hombre que tenía un corazón mucho más sensible, un corazón fácil de ser fácilmente influenciado. Recuerda que tiempo atrás el pueblo le insinuó a Aarón a crear un becerro de oro y adorarlo, y Aarón cae, se deja ser fácilmente influenciado por el pueblo y cae en el pecado de idolatría. Ahora María le habla a Aarón y otra vez cae en el pecado. ¿Te das cuenta? Había tenía un corazón que se dejaba influenciar con mucha facilidad. No debemos ser así. Todo lo que llegue a nuestros oídos hay que analizarlo. No porque sea tu hermano vas a pensar lo mismo que él, o no porque sea tu mejor amigo vas a, por congraciarte con él, vas a decir y hablar y pensar lo mismo que él. No, ¿ok? Siempre tenemos que analizar y sacar una verdad justa delante de Dios. Ahora, ¿por qué no le cayó a Aarón esta lepra? Como te decía, tal vez porque el hecho de tener un corazón, de ser fácilmente influenciado, determinaba que era mucho más sensible, tal vez mucho más débil, y tal vez él hubiera desertado del liderazgo, hubiera abandonado el ministerio, hubiera renegado de su ministerio y se hubiera dado todo por perdido, ¿verdad? Eso es lo que mencionan algunos comentaristas. Y finalmente, pues, vemos cómo Aarón es el que le pide perdón a Moisés y le dice, mi Señor, ¿no? Como te dije, ahora sí es su Señor. Ya no es el orgulloso, ya no es el que se casó con la cusita. Ahora lo reconoce como su Señor. ¿Ok? Bien, entonces eso es todo lo que tenía que compartirte. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán, y en ese desierto es donde ya llegó el tiempo cero para entrar a la tierra prometida, donde en los siguientes capítulos vamos a ver cómo emocionantemente se produce esta entrada, esta toma de Canaán, de la tierra prometida. ¿Ok? Bien, que el Señor te bendiga en esta noche, te prospere,
grandemente y te guarde. Nuevamente, muchísimas gracias. Bendiciones.